Buenas tardes. Bienvenidos al Espacio Luzarra. Hoy nos convoca un evento poético por el cual, pues, hay quien dice que en el abismo del alma de un poeta solamente puede mirar otro poeta, y no es mi caso. Entonces, tengo poco que decir de algo que en realidad desconozco, que es un misterio. También decía Platón que por el alma de los poetas corren los dioses, o a veces un misterio. Y se han dicho tantas cosas que ni lo voy a intentar. Yo quiero daros la bienvenida al Espacio Luzarra. El Espacio Luzarra es una asociación artístico-cultural. Es una manera de definirlo, pues, para cumplir con la legalidad vigente. Lo que buscamos son los bienes del alma humana, es dicho en términos clásicos, todo aquello que creemos que es bueno, que alimenta el alma, que fortalece al ser humano, que le da una proyección hacia lo que es el destino realmente humano y hacia su realización. Entonces no hay nada excluido en ese sentido, es un concepto universal y muy genérico. Este espacio es independiente política y religiosamente, no dependemos de ningún organismo oficial, de ninguna institución ni de ninguna religión. Es completamente autónomo en ese sentido. Independiente es una palabra un poco rara, porque independiente en el universo, que yo sepa, no hay nada, está todo dentro de las mismas leyes, entonces está todo correlacionado, pero sí autónomo, es decir, que depende de sí mismo, vamos a decir, no depende de algo ajeno. Y lo gestionamos en régimen de voluntariado. Todos los que actuamos aquí somos voluntarios. Esto no es ninguna empresa y no hay finanzas a disposición de nadie. Entonces es una obra de vocación, si queréis llamarle amor o afición, no sé, poned la palabra que queráis. Entonces hoy hemos pensado este acto dedicado al poeta Amado Nervo, porque se cumplen 100 años de su muerte. Amado Nervo es un poeta muy poco conocido en España, según me consta. Me disculpáis aquellos que lo conozcáis seguramente mejor que yo, pero en general es muy poco conocido. Es un poeta mexicano, en México, y bueno, se cumplen 100 años de su muerte. Fue en el año 1919, estamos en el 2019, y fue compañero, por si os suena más, de Rubén Darío. Fueron coetáneos, se conocieron, y el que mejor ha definido a Amado Nervo es Rubén Darío. No recuerdo exactamente las palabras de Rubén Darío, pero ahí se cumpliría aquello de que un poeta hable de otro poeta. Si miráis a ver qué dijo Rubén Darío de Amado Nervo, pues ahí lo tenéis retratado, lo tenéis reflejado. El acto de hoy va a ser realizado por dos rapsodas poetisas con libros de poesía. En el caso de Carmen Martínez, pues creo que tiene 11 o 12, no estoy completamente seguro. Aquí tenemos uno, que es aquel que se llama El inmenso amor que tanto duele. Tenemos uno, si lo queréis mirar o lo queréis adquirir, lo tenemos aquí al precio de 10 euros. Y luego Manoli López, que también tiene, yo conozco solo un libro de ella, A pie de calle, del que tenemos también 2 o 3 ejemplares aquí. Entonces, Carmen Martínez, Manoli López, poetas, rapsodas, son las que van a realizar este acto, acompañados por un voluntario de este centro que se llama Paco, como yo, si queréis dirigir a mí me llamo Paco. Por ahí tenemos otro Paco, que las va a acompañar a la guitarra. Y le llamamos entre nosotros Paco de Luzarra. Entonces ese es el equipo que vais a tener a vuestra disposición, a vuestro servicio esta tarde. Estoy seguro que lo vais a pasar bien, porque si habéis venido es porque sois amantes de la poesía, y seguramente algunos o muchos de vosotros amigos de ellos, o sea que vais a disfrutar del trabajo bien hecho, de la genialidad, de la gracia que tienen, ¿no? y de esa inspiración que los sobrevuela a todos aquellos que son miembros de ese club de la poesía, de los poetas vivos en este caso. ¿Vale? Vale, muchas gracias.
Bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias por estar hoy aquí en vez de estar tomando un café. Vais a poder hacer ambas cosas. En segundo lugar, quiero presentaros a mis compañeros y compañera Manoli López y Paco Fontán. Yo me llamo Carmen, prácticamente yo creo que nos conocemos desde hace ya muchísimos años. Por supuesto, os pido por favor móviles en silencio y como siempre, ya lo sabéis, esto es una burbuja de magia y no se aplaude hasta el final si nos lo mereciésemos. Os podéis tirar un zapato al final, ¿eh? Bien, yo tengo que decir unas palabras y además me da mucha pena que Maribel no esté aquí. Hace unos cuantos meses, pues igual 4, me comentó: oye Carmen, ¿cómo me gustaría que preparaseis un recital en homenaje a Amado Nervo? Y yo tengo que reconocer que no le conocía. Pues es un poeta famoso y precisamente el 24 de mayo, hoy, se cumplirán 100 años. ¿Por qué no preparáis algo? Inmediatamente me animó. Me dejó muchísimos libros que he leído y he hecho un pequeño resumen, un zumo, porque a mí me parece que cuando alguien escribe algo es muy importante saber qué pasa para que esa persona escriba así. Y en los recitales que damos siempre intentamos dar un poco de biografía, para que la gente sepa qué pasa en esa vida, ¿no? Y Maribel, desde donde estés, bonita, gracias por descubrirme a Amado Nervo, porque realmente me ha fascinado. Nuestro gran Antonio Machado nació en 1875 y Amado Nervo en el 70, o sea que son contemporáneos. A partir de ahora espero que todo lo que escuchéis, que me gusta más el verbo escuchar que oír, os guste, os gratifique y queráis también saber algo más de Amado Nervo. Cuando quieras, Pablo. Lector mío, estos versos que son prosa rimada llegan a tu alma humildes y sin pedirte nada. No quieren tus elogios, mas sería mi gusto que pudieses leerlos al terminar el día, a los fulgores cárdenos de algún poniente augusto, que fuese como el marco de mi filosofía. Buenas noches, vanidad. Es tarde. Mi puerta cierro. Yo estoy cosas de la edad, muy bien en mi soledad. Con Dios, un libro y un perro. Buenas noches, vanidad. Habla el poeta. Nací en Tepic, México, el 27 de agosto de 1870. Mi apellido es Ruiz de Nervo, pero mi padre lo modificó encogiéndolo. Él se llamaba Amado y me dio su nombre. Resulté pues Amado Nervo. Y esto que parecía un seudónimo, así lo creyeron muchos en América, me valió quizá no poco para mi fortuna literaria. ¿Quién sabe cuál habría sido mi suerte con el Ruiz Nervo ancestral? O si me hubiese llamado Pérez y Pérez. Empecé a escribir siendo muy niño. Y en cierta ocasión, una hermana mía encontró mis versos hechos a hurtadillas y los leyó en el comedor a toda la familia allí reunida. Yo escapé a un rincón. Mi padre frunció el ceño. Eso fue todo. Un poco más de rigidez y escapo para siempre.
Hoy sería quizá un hombre práctico. Habría amasado una fortuna con el dinero de los demás y mi honorabilidad y seriedad me abrirían todos los caminos. Pero mi padre solo frunció el ceño. Mi madre escribía también versos y también ahorcadillas, pero su sexo y sus grandes dolores la salvaron a tiempo. Y murió sin saber si tenía talento. Ahora lo habría descubierto con una sonrisa piadosa. No he tenido ni tengo tendencia alguna literaria. Escribo como me place y no sostengo más que una escuela, la de mi honda y serena sinceridad. He hecho innumerables cosas malas en prosa y en verso, y algunas buenas, sí, pero sé cuáles son unas y otras. Si hubiese sido rico, no hubiese hecho más que las buenas, y acaso hoy solo tendría de mí un pequeño libro de arte, consciente, libre y altivo. No se pudo. Era preciso vivir en un país donde casi nadie leía libros, y la única forma de difusión estaba constituida por el periódico. De todas las cosas que más me duelen, es esta la que me duele más. El libro breve y precioso que la vida no me dejó escribir. El libro libre y único. La prensa y los críticos en general se han ocupado muchísimo de mí, pero casi siempre para decirme horrores. Me he comido 10 toneladas de sapos frescos y los he digerido. Sí. El Bachiller, novela corta publicada en 1895, por lo audaz e imprevisto de su forma y especialmente de su desenlace, ocasionó en América tal escándalo que me sirvió en gran manera para que me conocieran. Se me discutió con pasión, a veces con encono, pero se me discutió, que era lo esencial. Y hay otras que nacieron para un vago fulgor. Tú vas en la penumbra vertiendo poesía y nadie te conoce. Y en la América mía, tus íntimos afirman que eres un dios menor. En cambio, qué de bombos para algunos, qué vivos lucires de reclamos, de popularidad. Como en su honor los diarios esponjan adjetivos. Tus versos, entre tanto, se embolzan pensativos. Tal vez en tu sepulcro florezca la verdad. Sexagenarias carnes desnudas, merced a escote fenomenal, condesas gordas y mofletudas, marquesas vastas y bigotudas, duquesas de una fealdad ducal. Damas muy nobles y muy añejas, pero empeñadas en que París las vuelve jóvenes, de puro viejas, oxigenándoles cabello y cejas, y al calendario dando un mentis. Niñas menudas y regordetas, de pocas libras y muchos pies, muy parlanchinas, muy pispiretas, muy deportivas, coquetas, y hablando todas muy mal francés. Viudas a caza de un distraído, ¡ay! Chicas dispuestas a dar el sí por casa, coche diario y marido.
Chico, qué baile más aburrido. Yo ya me marcho, me voy de aquí. Me dejaste, como ibas de pasada, lo más inmaterial que es tu mirada. Yo te dejé como iba tan deprisa, lo más inmaterial que es mi sonrisa. Pero entre tu mirada y mi risueño rostro quedó flotando el mismo sueño. El poeta tiene una relación con una mujer, pero ama profundamente a otra. Y si ella quiere, lo dejará todo por estar a su lado. Ella está en lo más profundo de su alma y le hace sentir vivo, único. Lo dejaría todo por ella en cualquier momento de su vida, incluso en el final de su trayectoria vital. Hay una entrega total del poeta hacia ella, una entrega física, emocional, espiritual y sentimental. Este poema, que todos y todas habéis escuchado en canción, es llamado Nervo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada. Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser. Levante el alma de su lodo y hiera el corazón con una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, a sed de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Y hay otro poema que es también llamado Nervo y que nuestro gran Carlos Gardel hizo famoso. El día que me quieras, el día que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas. Y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. El día que me quieras, los sotos escondidos resonarán arpegios nunca jamás oídos. Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo, serán cuando me quieras. El día que me quieras, para nosotros dos cabrá en un solo beso la beatitud de Dios. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo blanca azul, qué ritmo en el paso, qué innata realeza de porte, qué formas bajo el fino tul.
besó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirada azul. Quedé como en éxtasis, con febril premura. Síguela, dictaron cuerpo y alma a la par. Pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar. Y no obstante, toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar. Yo ya me despedía, y palpitante cerca mi labio de tus labios rojos. Hasta mañana, susurraste. Yo te miré a los ojos un instante, y tú cerraste sin pensar los ojos, y te di el primer beso, alcé la frente iluminado por mi dicha cierta. Salí a la calle alborozadamente, mientras tú te asomabas a la puerta, mirándome encendida y sonriente. Volví la cara en dulce arrobamiento, y sin dejarte de mirar siquiera, salté a un tranvía, raudo en movimiento, y me quedé mirándote un momento y sonriendo con el alma entera. Y aún más te sonreía. Y en el tranvía, aún ansioso, sarcástico y curioso, que nos miró a los dos con ironía, le dije, poniéndome dichoso: perdóneme, señor, esta alegría. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Adolescente, joven, viejo. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar el amor. No pienses. Sufriré. No pienses. Me engañarán. No pienses. Dudaré. Ve simplemente, diáfanamente, en busca del amor. ¿Qué clase de amor? No importa. Todo amor está lleno de excelencia y de nobleza. Ama como puedas. Ama a quien puedas. Ama todo lo que puedas, pero ama siempre. No te preocupes por la finalidad de tu amor. Él lleva en sí mismo su finalidad. No te juzgues incompleto porque no responden a tus ternuras. El amor lleva en sí su propia divinidad. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. En voz baja. Así tituló uno de sus libros. Y así, en voz baja, se le reveló su Dios, que pasó junto a él con un susurro blando y apacible, con un tenue silbido de brisa, y así le dio su poesía.
dejándola caer del oído al corazón en voz baja. La voz alta, la voz pública, es para hablar a las muchedumbres en el mercado o en la asamblea, pregonando géneros de comercio o pregonando ideas de comercio también. Pero lo lírico, lo verdaderamente lírico, lo íntimo, lo personal, lo que es de cada uno y no de todos, está en voz baja. En voz baja, como nos da Amado Nervo, el alma es su alma. Vamos a hablar en voz baja de sus poesías, el libro dedicado a una muerta, a su madre. Madre, los muertos oyen mejor. Sonoridad celeste hay en su caja. A ti pues, este libro de intimidad, de amor, de angustia y de misterio, murmurando en voz baja. Escuchemos a don Miguel de Unamuno, que le escribe esto, en voz baja, temblando de emoción y de recuerdo, me leyó Amado Nervo esta hermosísima elegía a su madre. Y en voz baja, temblando yo también de emoción y de recuerdo, volví a leérsela a él a los 3 meses de haber perdido yo a mi madre. ¿Acaso está muy sola? Tal vez, mientras yo pienso en ella, está muy triste. Quizás con el miedo esté. Tal vez se abre sus ojos a algún arcano misterio. ¿Quién sabe lo que se siente? ¿Quién sabe lo que ve? Quizá me grita, ¡hijo!, buscando en mí un escudo, pues mi celo tantas veces en la vida la amparó, y advierte con espanto que todo se halla mudo, que hay algo en las tinieblas fatídico, que nadie la protege, ni la respondo yo. Me quiso mucho, sí, sus brazos siempre abiertos como un gran nido. Piedad para mi muerta, piedad para los muertos. ¿A dónde van los muertos, Señor? ¿A dónde van? Y termina Unamuno diciendo: basta, leedlo vosotros, pero en voz baja y a solas. Amado Nervo murió el 24 de mayo de 1919, como os he dicho, tal día como hoy, hace 100 años. Y Unamuno, cuando conoce su muerte, escribe: hacía tiempo que no veía al poeta, con todo, y vivir él en Madrid, donde he tenido que ir en tantas ocasiones. Pero es que yo siempre iba deprisa y de paso a meter ruido, es el sino, y él vivía metiendo silencio, su sino también. Me había prometido visitar esta vieja ciudad de Salamanca, donde su espíritu se hubiese encontrado como en viejo hogar, pero ¡ay, sus achaques! La última vez que nos vimos fue en su casa madrileña, junto al Palacio de Oriente. En las paredes de la habitación donde me recibió había unos grabados que hablaban de su lenguaje de la onda, de la dominante, de la casi única preocupación del poeta, la muerte. Esa ensoñación casi continua de Amado Nervo, que pasó la vida soñando en la muerte, no en la vida misma. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. ¿Sabes? El sueño es un estado de divinidad.
El que duerme es un dios. Yo lo que tengo, amigo, es un gran deseo de dormir. El sueño es en la vida el solo mundo nuestro, pues la vigilia nos sumerge en la ilusión común, en el océano de la llamada realidad. Despiertos, vemos todos lo mismo. Vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, las criaturas efímeras. Dormidos, cada uno está en su mundo, en su exclusivo mundo, hermético, cerrado a ajenos ojos, a ajenas almas. Cada mente hila su propio ensueño o su verdad, quién sabe. Ni el ser más adorado puede entrar con nosotros por la puerta de nuestro sueño, ni la esposa misma que comparte tu lecho y te oye dialogar con los fantasmas que surcan por tu espíritu mientras duermes, podría, aun cuando la ansiara, traspasar los umbrales de tu sueño, de tu mundo mirífico de sombras. Ay, bienaventurados los que duermen. Para ellos se extingue cada noche, con todo su dolor, el universo que diariamente crea nuestro espíritu. Al apagar la luz, se apaga el cosmos. No turbes, pues, mi paz con tus discursos, amigo. Mucho sabes, sí, pero mi sueño sabe más. No quiero gloria, ni heredad alguna. Yo lo que tengo, amigo, es un profundo deseo de dormir. En 1900, cuando es enviado como corresponsal a la Exposición Universal de París, lugar de encuentro obligado para la generación de los modernistas, el destino le tenía reservado el gran amor de su vida, Ana Cecilia, su compañera durante más de 10 años y, como dice el propio Nervo, encontrada en el camino de la vida el 31 de agosto de 1901, perdida para siempre, el 7 de enero de 1912. El 17 de diciembre Ana Cecilia contrajo la fiebre tifoidea y varios días después, el 7 de enero, falleció. Su muerte le causó la amputación más dolorosa de sí mismo, experiencia que recogería después en su libro La amada inmóvil, libro que nace aquella noche, cuando Nervo veló, en soledad, el cadáver de quien fue su amada. Todavía se conserva en Madrid una placa en el edificio de la calle Bailén y otra en el nicho 213 del cementerio de San Lorenzo y San José, donde el poeta mandó sepultar a su amada inmóvil. La lápida de mármol negro era visible al otro lado del río Manzanares, desde donde el fraile de los suspiros, como lo llamó Rubén Darío, siguió viviendo su secreto amor. La amada inmóvil no fue publicado hasta después de fallecer el poeta. En esta vida no la supe amar. Dame otra vida para reparar, oh Dios, mis omisiones, para amarla con tantos corazones como tuve en mis cuerpos anteriores, para colmar de flores, de risas y de gloria sus instantes, para cuajar su pecho de diamantes y en la red de sus labios dejar presos los enjambres de besos que no le di en las horas ya perdidas.
vivimos muchas vidas. Señor, otra existencia de limosna te pido para quererla más que la he querido, para que en ella nuestras almas sean tan una, que las gentes que nos vean en éxtasis perenne ir hacia Dios digan: ¡ay, cómo se quieren esos manos! A la vez que nosotros murmuramos con un instinto lúcido y profundo, mientras que nos besamos como locos, quizá ya nos amamos con este mismo amor en otro mundo. Cómo callan los muertos, qué despiadados son en su callar los muertos. Con razón, todo mutísimo, trágico y glacial, todo silencio sin apelación se llama un silencio sepulcral. Mi secreto es tan triste. Estoy perdido de amores por un ser desaparecido, por un alma liberta que 10 años fue mía y que se ha ido. Mi secreto te lo diré al oído. Estoy enamorado de una muerta. ¿Comprendes ese imposible de los imposibles de adorar a un fantasma? Tú que buscas los visibles transportes, las reales, las tangibles caricias de la hembra, que se plasma a todos tus deseos invencibles. Pues tal mi vida es, y tal ha sido, y será. Si por mí solo ha latido su noble corazón, hoy mudo y yerto, he de mostrarme desagradecido y olvidarla, no más porque ha partido, y dejarla, no más porque se ha muerto. Dios mío, yo te ofrezco mi dolor. Es todo lo que ya puedo ofrecerte. Tú me diste un amor, un solo amor, un gran amor. Me lo robó la muerte y no queda nada más que mi dolor. Acéptalo, Señor, acéptalo. Es todo lo que ya puedo ofrecerte. Me besaba mucho, como si temiera irse muy temprano. Su cariño era inquieto, nervioso. Yo no comprendía tan febril premura. Mi intención grosera nunca vio muy lejos. Ella presentía que era corto el plazo, que la vela herida por el latigazo del viento aguardaba ya. Y en su ansiedad quería dejarme su alma en cada brazo, poner en sus besos
seguramente os sorprenda esta faceta también de Amado Nervo, después de hablar tanto de la muerte y del amor. Hay una faceta con mucha ironía que nos ha parecido una manera un poco de distendirlo, este recital. Adelante, Hay algunos maridos que por instinto invencible de justicia compensan cada regalo hecho al amante con un regalo hecho a la esposa. Y a veces el que ofrecen a la esposa tiene más valor, porque ellos saben que al fin y al cabo se quedan en casa y sigue perteneciéndoles. Académico me dijo en un momento de sinceridad: voy a celebrar dignamente el 3er aniversario del centenario de Cervantes. Voy a leer por primera vez El Quijote. Suele ser frecuente que cuando hablan de mí los periódicos y las revistas, definiendo lo que ellos llaman mi personalidad, algún amigo me diga: pero tú no eres así, no han sabido describirte. En realidad, ninguno de nosotros es así o de la otra manera. Somos como nos ven los demás. Uno de esos parlanchines con los que a veces nos encontramos, después de hablarme de infinidad de nimiedades durante 2 horas, en las cuales le escuché pacientemente, sin despegar los labios, me dijo con efusividad al despedirme: es muy agradable conversar con usted, sí, ya seguiremos intercambiando ideas. Pienso que la paciencia debe de ser la virtud más amada de los dioses, ya que han creado tantos hombres que parecen no tener en la vida otro objetivo que ejercitar y agotar la paciencia de los demás. Yo era un cardo que esperaba una mariposa. Bien, vamos a ir con el final y les voy a decir que En paz es uno de los más famosos poemas de Amado Nervo. Se encuentra en su libro Elevación, publicado en 1916, él murió en el 19, escrito por eso en los últimos años de su vida, por lo que se le considera una suerte de epitafio. Pero al mismo tiempo es un poema que celebra la vida, que canta su gratitud, el reconocimiento a la existencia. Es un poema de reflexión existencial, místico, pues Nervo, además de célebre poeta amoroso, lo fue también de la vida y de cierto misticismo religioso. Este poema se caracteriza por su lenguaje depurado y preciso, orientado a la sencillez y a un tono más personal. Vamos a escuchar este poema En paz, con él terminamos este recital y quédense ustedes con estas maravillosas palabras.
Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. cierto que a mi lozanía va a seguir el invierno, pero tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hay sin duda largas las noches de mi pena, mas no me prometiste tan solo noches buenas. En cambio, tuve algunas santamente serenas. Amén. Fui amada. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Yo quiero agradecerles en nombre de todos vosotros y del Espacio Luzarra a estas maravillas de mujeres y a este tan buen hombre que las acompaña. Lo único que les puedo ofrecer es unas florecitas. En previsión no, las he buscado en este momento. Y espero que hayáis disfrutado con Amado Nervo y que os pase como me pasó a mí. Que cuando empecé a leerle tanto su vida como su obra poética me pareció un descubrimiento. Maribel, gracias otra vez, desde donde estés. Muchas gracias y buenas tardes.